entre otros, ¿no? En la sesión de hoy consideramos algunas preguntas, ¿no?, acerca cómo actúan los calcio-antagonistas, agonistas alfa 2, bloqueadores alfa 1, vasodilatadores, inhibitánicos, entre otros. ¿Cuál es la tabla molecular de los calcio-antagonistas jóvenes? ¿Cuál es el lugar específico donde actúan los calcio-antagonistas? El mismo nombre lo dice, canales de calcio, voltaje dependiente, ¿no? Estos canales de calcio, recuerden que son canales que van a ser directamente en trabajo con los canales de sodio. A mayor cantidad de sodio, producto del intercambio de potasio por sodio, mayor será la cantidad de calcio que ingrese en el interior de una célula. Y si hablamos de problemas coronarios, consideramos que el calcio es fundamental en tema de la hipertensión, entre otras patologías, ya que esto va a generar problemas, ¿no?, como el excesivo trabajo del corazón, el aumento de la frecuencia cardíaca y el aumento de la fuerza de contracción. Entonces, para nosotros considerar los calcio-antagonistas inhibitánicos son fármacos también o grupos de fármacos que están asociados a estas patologías. A ver, vamos a empezar primero en la clasificación de fármacos antihipertensivos. El día de ayer ya habíamos hablado de los antagonistas del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Habíamos considerado, por ejemplo, el trabajo de los beta-bloquetas, de los ARA2, inhibidores de la renina, como el caso de los beta-bloqueadores. Y también habíamos considerado el tema de los diuréticos, ¿no? Los diuréticos a nivel de ASA, diuréticos tiacídicos y los diuréticos ahorradores de potasio. En el caso de los betabloqueantes, habíamos estipulado, bueno, que son aquellos fármacos que van a evitar que la noradrenalina pueda unir a sus receptores específicos. Y el día de hoy vamos a considerar los calcio-antagonistas considerados del grupo de las dihidropiridinas, ya que consideramos también otros grupos internamente que son no dihidropiridinas. Y por último, los vasodilatadores que van a actuar a nivel central. Bien, en el tema de los calcio-antagonistas, nosotros podemos estipular que las dihidropiridinas son los que van a actuar a nivel de vasos, provocando un mejor riego sanguíneo. Las no dihidropiridinas son aquellas que van a actuar sobre el músculo cardíaco o musculatura cardíaca, específicamente, pues, ¿no?, generando un bloqueo de los canales de calcio correspondientes. De las dihidropiridinas consideramos, por ejemplo, el nifedipino. De las no dihidropiridinas, verapamilo, diltiazem, ¿correcto? Recuerden que ambos grupos o subgrupos consideraríamos dihidropiridinas y no dihidropiridinas son considerados como calcio-antagonistas. Uno va a disminuir la fuerza de contracción y va a tener una acción a nivel de vasos sanguíneos, y la otra va a disminuir el gasto cardíaco y el volumen de sangre, por lo tanto, bueno, debido a la disminución de la fuerza de contracción. Mientras que las dihidropiridinas pueden generar cefalea, flushing, edema periférico y taquicardia en algunos casos, dependiendo de la respuesta del fármaco en el paciente. Las no dihidropiridinas van a provocar bradicardia y esto genera un bloqueo auriculoventricular generando arritmias. Según el manejo clínico, el nifedipino lo podría utilizar para hipertensión o angina pectoris. Verapamilo, diltiazem para casos taquiarritmias, ya sea en hipertensión o en angina de pecho. Y ahí la diferencia. Vuelvo a repetir, ambos subgrupos, dihidropiridinas, nifedipino,
no dihidropyridina, verapamilo y diltiazem, su manejo clínico va a ser distinto, ya que el nifedipino va a actuar mucho mejor en pacientes con hipertensión y angina pectoris. Verapamilo y diltiazem en caso de taquiarritmias producto de la hipertensión o taquiarritmia producto de una angina de pecho. ¿Cómo sé que un paciente tiene angina de pecho? ¿Cómo se evalúa? Como ya hemos visto, desde una oficina farmacéutica de nuestro campo no lo vamos a poder visualizar. Pero cuando este paciente vaya a un cardiólogo y le hagan las pruebas correspondientes, un electrocardiograma, por ejemplo, te va a dar, según los intervalos de latidos, ¿no? Esto puede ya el especialista identificar si es una angina de pecho, si es una insuficiencia cardíaca o si es una hipertensión, ¿correcto? Esto va a depender según los resultados que arroje, bueno, el especialista o las pruebas que le haya mandado. Recién ahí yo voy a poder evaluar clínicamente, pues, ¿no?, si el medicamento es el apropiado. De la perspectiva de nosotros como farmacéuticos, si bien es cierto, pues, ¿no?, la competencia que tiene cada profesional es distinta. Nosotros, nuestra competencia por ley, según la Ley General de Salud, la ley 26842, nos dice de las competencias que tenemos. Y nuestra competencia, ¿qué es? Verla relacionada a medicamentos, ¿correcto? Cuando el paciente vaya con su receta en un establecimiento público o privado, entonces nuestra competencia va a ir más allá. Ahora, justo un alumno me preguntó la otra vez, yo quiero hacer una especialidad en farmacia clínica, ¿correcto? Yo quiero hacer una especialidad en farmacia hospitalaria, ¿correcto? Pero eso no significa que el farmacéutico va a asumir las competencias del profesional médico, sino al contrario, yo voy al tener una especialidad en farmacia clínica o farmacia hospitalaria, si trabajo en un hospital, voy a tener la facultad de poder intervenir, ¿no?, según la historia clínica del paciente. Pero eso no significa que yo voy a tomar la iniciativa, qué pruebas realizarles. Hay competencias para evitar un caso de intrusismo laboral, lo consideraría, ¿no? Entonces, pero si yo he estudiado una especialidad en farmacia clínica o farmacia hospitalaria, tengo y me he ganado el derecho de participar en el equipo de poder realizar visitas médicas, ¿correcto? Entonces, hasta ahí nosotros podemos llegar. ¿Podemos de alguna otra manera interpretar la prescripción? Sí. ¿Puedo de alguna otra manera interpretar los problemas relacionados con medicamentos? Sí. Y ahí le puedo sustentar mi posición al profesional, en este caso prescriptor. Recuerden que una visita médica no solamente se da con médico, puede ser con obstetra o muy pocos casos en odontología, ¿no? Más que todo en los dos primeros. Entonces, esa es la competencia real por ley. Y normalmente, pues no, lastimosamente nosotros como farmacéuticos, por no hacer respetar nuestra posición en el campo laboral, hemos perdido mucho campo. Han ingresado, disculpen que me salga un poco del contexto, pero a nivel de droguerías, dirección técnica, jefe de producción, a nivel de laboratorios, el intrusismo de los ingenieros, biomédicos, ingenieros generales, ya ocupan cargos y DIGEMIT lo ha permitido. Intereses, quizás, hasta el momento no hay un caso de que un ingeniero químico o un ingeniero propiamente, pues no, asuma la dirección técnica de una botica o una farmacia. Ya sería, pues no, catastrófico para nosotros, porque ya estaría, pues no, quitando o por malla curricular no estarían preparados. Pero que no nos sorprenda, pues no, DIGEMIT estableciendo normas que el beneficio de nosotros no está de nuestro lado. Bien, entonces nosotros consideramos que las dihidropyridinas, como el caso del nifedipino, hipertensión y angina pectoris, verapamilo y diltiazem en taquiarritmias, ya sea por hipertensión o angina.
Los calcio antagonistas, al ser prescritos en estas patologías, se tienen que monitorizar. Con esto no estoy mencionando que son fármacos de estrecho margen terapéutico, no. Pero sí se tiene que monitorizar porque de un caso de una taquiarritmia te puede provocar una bradiarritmia, ¿no? Que quiere decir que los latidos del corazón se reducen. Ahora, hay algo muy importante. Me gustaría que me digan qué mecanismos estimulan la contractilidad del corazón y qué mecanismos la regulan o provocan el efecto contrario. Si nosotros nos enfocamos en el corazón, hay mecanismos, por ejemplo, estimulantes. Consideramos, primer punto, los receptores beta 1, donde se va a unir la noradrenalina. Efecto, aumentar la frecuencia, aumentar la fuerza de contracción. También tenemos los canales de calcio, que son predominantes, ya que la concentración de calcio en el corazón va a aumentar la frecuencia cardíaca y va a aumentar la fuerza de contracción. Esos son mecanismos fisiológicos naturales que aumentan la contractilidad del corazón. Pero ahora vayamos qué mecanismo reduce para que yo no tenga taquicardia ni tampoco tenga bradicardia. Hay un equilibrio y hay mecanismos que reducen la contractilidad. Primer punto, hablamos, por ejemplo, la bomba sodio-potasio ATPasa. ¿Qué es lo que hace la bomba sodio-potasio ATPasa? Va a disminuir la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción. ¿Pero cómo? Recuerden que hay canales de potasio, sodio y calcio, predominantes los canales de calcio a nivel cardíaco. La bomba hace lo contrario. Normalmente para que haya una contractilidad, ¿qué tiene que haber? Mayor cantidad de potasio en el interior de la célula. Al intercambio salen 2 potasios e ingresan 3 sodios. Y luego el sodio se lleva a cabo intercambio con calcio. Lo que va a hacer la bomba sodio-potasio ATPasa es evitar la salida del potasio, por lo tanto ya no ingresará sodio. Y por lo tanto ya no habrá intercambio de sodio por calcio. Entonces la bomba sodio-potasio ATPasa lo que va a generar es disminuir la contractilidad del corazón. Recuerden, hay mecanismos que estimulan y hay mecanismos que reducen. ¿Qué otro mecanismo fisiológico actúa a nivel del corazón? Los receptores muscarínicos, ¿correcto? Como hablamos, los receptores M2 que van a estar localizados en el corazón. ¿Y quién se une sobre estos receptores M2? Consideramos, al acetilcolina, ¿correcto? Entonces, recuerden, jóvenes, hay mecanismos estimulantes y hay mecanismos que reducen la contractilidad del corazón. Entonces, nosotros podemos tener la idea concreta de que los calcio antagonistas, ¿qué es lo que va a hacer? Bloquear los canales de calcio para que estos a su vez ya no puedan ingresar. ¿Y qué efecto van a tener? Por ejemplo, bradicardia, puede provocar insuficiencia cardíaca, un shock cardiogénico. Según la FDA lo considera dentro de la categoría C. El efecto es provocar un bloqueo auriculoventricular de segundo y tercer grado, generando una hipotensión, ¿no? Entonces, ¿por qué los calcio antagonistas no ocupan uno de los primeros lugares en el uso de fármacos, según el 7º reporte del control de la hipertensión? Porque son fármacos no tan seguros. Por eso que se cataloga como tal: YECAS, ARA2, diuréticos, betabloqueadores, y en último lugar, los calcio antagonistas, ¿correcto? Aquí nosotros podemos considerar que este grupo de fármacos, ¿no?, como es el caso de las dihidroquiridinas, lo que van a hacer es generar un bloqueo de los canales de calcio.
Por lo tanto, el intercambio de sodio por calcio se va a ver de alguna u otra manera impedido y generando una disminución de la fuerza de contracción. Manejarlo con sumo cuidado, sí, porque de alguna u otra manera un paciente al generar una bradicardia va a disminuir el flujo sanguíneo en diferentes partes del cuerpo. Y esto podría generar, si es un tratamiento donde el paciente se automedica, no respeta la prescripción, ¿a qué podría conllevar? ¿A qué podría conllevar si la sangre no es irrigada a todo nuestro cuerpo? Antes del infarto, un cuadro isquémico, ¿correcto? ¿Por qué? Porque el producto de una mala irrigación de sangre. Entonces, netamente, también van a actuar aquí los fármacos verapamilo, diltiazem, que son del grupo de las no dihidropiridinas. La concentración de calcio, al verse disminuida en el interior de la célula, esto va a generar que el corazón no trabaje con normalidad e incluso en patologías, por ejemplo, no solamente hipertensión, sino también en angina de pecho. Lo que yo busco es que en la hipertensión disminuye la contractilidad, disminuye el bombeo sanguíneo. Lo que yo busco en la angina de pecho es que el corazón no haga un trabajo sobrecargado, porque si sigue haciendo un trabajo sobrecargado, se va a endurecer más y se va a incrementar su tamaño, ya que es un músculo. Entonces, por lo tanto, estos fármacos, o este grupo de fármacos, lo que va a hacer es disminuir las concentraciones de calcio en el interior de una célula. Las reacciones adversas al medicamento de los FASH antagonistas, frecuentes, ojo, pueden generar un edema. Ahora, los FASH antagonistas también no se pueden utilizar libremente en pacientes mayores de la tercera edad, ya que esto puede generar problemas a nivel muscular, incluyendo, en algunos casos, desgarros musculares de pantorrillas. Los casos frecuentes: edema periférico, mareos, flushing, cefalea, en algunos casos, por mecanismos compensatorios, puede provocar taquicardia, náuseas. Los infrecuentes: problemas respiratorios, tos, sibilancias, ¿no? Palpitaciones o arritmias. Interacciones asociadas calcio antagonista con beta-bloqueadores va a potenciar el efecto de la disminución del trabajo cardíaco. Carbamazepina, ciclosporina, prazosina, entre otros, van a aumentar la toxicidad, ya que estos fármacos son altamente, que van a actuar a nivel hepático. Los glucósidos digitálicos, si se va a utilizar tratamiento en la insuficiencia cardíaca, por ejemplo, digitálicos y calcio antagonistas, se tendría que monitorizar al paciente. El uso clínico: hipertensión y angina pectoris. Si se va a manejar en insuficiencia cardíaca asociada con glicósidos, en este caso con digoxina, se tendría que monitorear. Pero normalmente solos se van a utilizar en HTA y angina pectoris. En el caso de las dihidropiridinas, ¿no? Como es el caso del nifedipino. Y las no dihidropiridinas, verapamilo, diltiazem, en taquicardia ventricular, taquiarritmias asociadas a hipertensión o angina pectoris. Recuerden la importancia. Yo puedo tener un paciente con hipertensión que no presenta taquiarritmias, tranquilamente, nifedipino. Si vemos la capacidad, la biodisponibilidad del fármaco, del grupo de fármacos, cómo se presenta después de la ingesta, consideramos, nifedipino, el porcentaje de biodisponibilidad es de un 45 a un 70%. Tenemos lo que es el amlodipino, de un 65 a un 90%. También tenemos lo que es el diltiazem, de un 40 a un 65%. Es por ello
que esos tres fármacos, nifedipino, amlodipino y diltiazem, son los que mayormente son prescritos por su alto nivel de biodisponibilidad. Y recuerden que ¿qué cosa es biodisponibilidad? Cantidad de principio activo que llega ¿a dónde? A la sangre. Y si llega a mayor cantidad de principio activo a la sangre, el efecto será mucho mayor. Las indicaciones del amlodipino, angina, hipertensión; del nifedipino, angina, hipertensión, fenómeno de Raynaud. También consideramos, por ejemplo, el diltiazem, angina, hipertensión y fenómeno de Raynaud. La dosis, como podemos ver, es manejable. Va a depender mucho de la edad del paciente, va a depender, por ejemplo, de factores, si está asociado a una polifarmacia, etc. Ahora vamos a considerar los alfa-1 bloqueadores adrenérgicos. Estos alfa-1 se dividen en subtipos: los alfa-1A, los receptores, y alfa-1B, propiamente, pues no, los alfa-1A a nivel de próstata y alfa-1B a nivel de vasos. Pero como actúan a nivel de receptores alfa-1, por tal motivo van a mejorar problemas circulatorios y van a mejorar problemas a nivel de próstata. ¿Correcto? Como ya habíamos mencionado, en la hiperplasia prostática benigna. Entonces, los alfa-1A y alfa-1B, que va a generar un bloqueo adrenérgico, tenemos, bueno, la prazosina, terazocina, entre otros. Luego tenemos los alfa-1A, bloqueador adrenérgico, la tansulosina, alfusocino, entre otros. Su mecanismo de acción es puntual, es específico. Como ya sabemos, los neurotransmisores se forman a nivel presináptico y a nivel postsináptico vamos a encontrar los receptores. Nos dice alfa-1, por lo tanto va a ser específico sobre este tipo de receptores, bloqueándolos, impidiendo la unión propiamente, bueno, de la noradrenalina. Esto a su vez van a actuar acoplados a una proteína GQ. Y la pregunta, al actuar sobre proteína GQ, ¿qué segundo mensajero, qué sistema efector va a trabajar? La fosfolipasa C. ¿Qué segundo mensajero va a traer? El IP3 y el diacilglicerol, el DAF. ¿Y esto qué va a provocar? Netamente, pues no. Si hablamos de la parte fisiológica, va a aumentar las concentraciones de calcio y va a generar efectos correspondientes. La pregunta, los alfa-1 bloqueadores, ¿qué es lo que van a hacer? Bloquear netamente los receptores y toda la cascada se va a ver inhibida, ¿no? Entonces, como vemos, el mecanismo, la prazosina, tansulosina, entre otros, bloquean los receptores alfa-1 y toda la cascada, proteína GQ, sistema efector, fosfolipasa C, los segundos mensajeros IP3 y diacilglicerol ya no se van a formar, provocando la disminución. ¿Y qué generaría? Efecto vasodilatador y relajación de la próstata. ¿Correcto? Ahora, los fármacos alfa-1 bloqueadores adrenérgicos tienen buen efecto en pacientes varones cuando hay una inflamación prostática a inicio. Por eso se hace mención que los varones pasados los 40 años tienen que realizarse pruebas, y las dos pruebas que hoy se manejan es por prueba hormonal tras una muestra de sangre, que no es, ojo, que no es 100% segura, y la otra que vendría a ser, ¿no?, la clásica tacto rectal. Ahora, ¿por qué se han incrementado mucho los casos de HPV y cáncer de próstata? Justamente, pues no, porque por el temor, la vanidad, ¿no?, o la virilidad que muchos varones de alguna u otra manera, pues no,
Los alfa-1 bloqueantes adrenérgicos que hemos mencionado, que son vasodilatadores y usados en la HPV, van a tener, una acción de dilatar los vasos y una relajación prostática. Lo importante es que los alfa-1, prazosina, terazocina, doxazocina, son mucho más utilizados y su prescripción es mucho más compleja. Pero si vemos de la perspectiva de los fármacos, prazosina, terazocina, doxazocina son usados y prescritos en HTA, ICC, hipertrofia prostática benigna y tumor de fibroprogenitor. En cambio, se ha comprobado mediante estudios que la tansulosina solamente tiene una acción específica para relajar lo que es la glándula prostática. La pregunta, entonces, pero si son del mismo grupo, acá va a depender mucho la afinidad del fármaco. El examen puede venir, fármaco específico a utilizar en HPV, consideraríamos tansulosina o alfosocina. Fármacos que pueden provocar efecto vasodilatador y relajación de la próstata, ya dos efectos, prazosina, terazocina y doxazocina. Por eso es que el tansulosina, a nivel de oficinas farmacéuticas, cuando el paciente ustedes revisen una receta, la mayoría de recetas para HPV, solo HPV, se va a hacer bajo una prescripción de tansulosina. ¿Ya? Si mi paciente tiene HPV y aparte tiene hipertensión arterial, tranquilamente prazosina, terazocina y doxazocina. Eso va a depender mucho también de la edad del paciente propiamente. Entonces, la tansulosina específico en hipertrofia prostática benigna, solo para ello. Con respecto a los efectos adversos, vértigo, hipotensión ortostática, palpitaciones, síncope, rash, edema, por prazosina, terazocina, doxazocina, y algo muy similar, vértigo, cefalea, dolor de espalda, esa es la diferencia, o dolor torácico, por tansulosina. Ahora, en muchos casos que se han presentado en tratamientos, rara vez se presenta parestesis. Las precauciones en enfermedad cardíaca severa y disfunción renal propiamente. Bien, nos damos un break, chicos, para que puedan de alguna manera, ¿han almorzado? No. Vayan a almorzar entonces. ¿Les parece bien 30 minutos? ¿Qué fármacos pueden actuar sobre el trastorno de la hipertensión y qué fármacos pueden actuar específicamente sobre la HPV, sobre la hiperplasia prostática benigna? Los fármacos específicos para HTA, insuficiencia cardíaca, incluso HPV, prazosina, terazocina, doxazocina, y el que es ya específico para HPV, la tansulosina con el alfosocina. Su mecanismo de acción, como habíamos visualizado hace un instante, es bloquear los receptores alfa-1, impidiendo la unión de la noradrenalina. De esta forma, a nivel de estos receptores que se encuentran a nivel de vasos, generaría una vasodilatación, permitiendo que el flujo sanguíneo pueda llevar a cabo con normalidad. Clasificaciones, como habíamos visto, HTA, ICC, la HPV y el fenómeno de Raynaud. Dentro de las contraindicaciones, muy poco se ven los casos de hipersensibilidad, pero hay excepciones que se pueden presentar. También está contraindicado en caso de pacientes con insuficiencia coronaria o alguna patología fuera de lo común, de lo que es una ICC o una HTA. Los fármacos, en este caso consideramos ahora los de acción central. Tenemos la metildopa y la clonidina. Con respecto a la metildopa, se había mencionado en su momento que era un fármaco específico para preeclampsia, ¿no? ¿Y qué era la preeclampsia? Era el aumento de la presión arterial durante el embarazo.
No existe otro fármaco a utilizar salvo que sea la metildopa. Los demás fármacos que pueden ser empleados en HTA no son de vital importancia, específicamente ese fármaco. Ahora, el manejo y la complicación que podría darse en una preeclampsia es que traiga complicaciones en el momento del parto. Por ejemplo, bueno, si es un bebé macrosómico, un bebé por encima del peso y la mujer ha desarrollado, la madre ha desarrollado preeclampsia, las complicaciones son mucho más severas. Y sabemos muy bien que si ese nuevo ser no sale en el tiempo determinado, ¿no?, o el alumbramiento no se lleva a cabo correctamente, podría generar un problema de asfixia y alguna muerte celular correspondiente. Este grupo de estos fármacos específicamente, pues, ¿no?, dentro de su función, generar una estimulación de los receptores alfa-2 adrenoreceptores a nivel del sistema nervioso central. Y esto genera una reducción de la actividad simpática periférica. Quiere decir que la capacidad de la noradrenalina sobre receptores alfa-1 o beta se va a reducir. De esta forma también se reduciría la resistencia vascular sistémica. Como habíamos mencionado, las indicaciones HTA leve a grave, embarazo, fármaco de elección durante el segundo o tercer trimestre del embarazo. Si nosotros hablamos fármaco a usar en el segundo o tercer trimestre, estaríamos considerando del cuarto mes, ¿no? Cuarto, quinto, sexto, sucesivamente. En el caso de la clonidina, se puede utilizar en combinación con otros fármacos. La contraindicación es que el uso irracional de la metildopa puede generar daños hepáticos, una hepatitis, una cirrosis o hasta incluso una hipersensibilidad. Por tal motivo, este fármaco solo se emplea normalmente, pues, en el manejo clínico para mujeres gestantes con preeclampsia. No es un fármaco cotidiano, metildopa, para poder prescribir a un paciente, ya que el daño hepático normalmente, pues, no puede exacerbarse o puede incrementarse. Como tal, los agonistas adrenérgicos centrales, metildopa, clonidina, hay otros dos fármacos, como es el caso de la guanfacina y el guanapex, normalmente no son de manejo clínico en nuestro país, pero sí el caso de la metildopa y la clonidina. Y como habíamos mencionado, estos fármacos van a estimular los receptores alfa-2 adrenoreceptores presinápticos en el sistema nervioso central, lo cual va a provocar una reducción de la actividad simpática. Quiere decir que van a actuar generando, pues, ¿no?, que la actividad simpática se reduzca. Por lo tanto, esa noradrenalina al momento de liberarse va a ser menor. Y esto generaría menor actividad simpática, disminución de la frecuencia y de la fuerza de contracción. En el caso de los agonistas adrenérgicos centrales, los efectos adversos frecuentes pueden generar un tema de edema, somnolencia, sequedad de boca o cefalea. En los infrecuentes puede generar fiebre por alteración o estimulación del centro termorregulador del hipotálamo. Puede provocar cambios de estado mental, ser mucho más, nosotros lo consideraríamos como alteraciones más de nevón, ¿no?, más irritante, disfunción sexual en el caso, pues, no tanto en varón en mujer, y problemas de parestesias. Ya en casos mucho más complicados generaríamos una hepatitis, colitis, miocarditis o síndromes parkinsonianos. Las contraindicaciones: paciente que tiene algún déficit hepático, cirrosis, ¿no?, en pacientes con anemia hemolítica, pacientes con tumor de fibronositoma y dentro de la FDA considerado como fármaco categoría B. Interacciones normalmente con los inhibidores de la monoaminoxidasa puede generar un cuadro de hipertensión, ya que provocaría un efecto contrario, o aminas vasopresoras. En las indicaciones, como les había mencionado, para no dañar el hígado,
Normalmente no, la metildopa no es un fármaco continuo a prescribir. Por eso es que solamente se usan durante el embarazo en gestantes, ¿no? Luego pasamos a los fármacos vasodilatadores. Tenemos, por ejemplo, aquí fármacos como el nitroprusiato, ¿no? El isosorbide, que son fármacos que van a generar una liberación, ojo, una liberación de óxido nítrico, y sabemos que el óxido nítrico va a permitir que tanto los vasos sanguíneos menores y mayores puedan mejorar la luz y de esta forma provocar un mejor flujo sanguíneo. Ahora, el isosorbide, hay dinitrato isosorbide y hay trinitrato isosorbide. El dinitrato es mucho más absorbible, mucho más, ha presentado mejor biodisponibilidad, por lo tanto el isosorbide como dinitrato se puede utilizar en casos de urgencias hipertensivas. Por ejemplo, si un paciente viene a la botica o a la farmacia donde ustedes están laborando y viene le mide la presión con su tensiómetro, ¿no? Y el paciente arroja, por ejemplo, ¿no? 19, por decir, sobre 12, entonces ya tiene una presión alta, se podría manejar hasta que el paciente llegue al hospital con el isosorbide. Recuerden que el isosorbide es una tabletita sublingual, ¿correcto? Se disuelve rápidamente, pero tendría que ser el dinitrato, porque hay otro que es el trinitrato y otro que es el mononitrato isosorbide. El dinitrato es el de mayor biodisponibilidad. ¿De cuántos miligramos? Si mal no recuerdo, creo que el isosorbide viene de 5, ¿no? De 5 miligramos, ¿no? Lo que se va a buscar es que el isosorbide libere óxido nítrico y esto genere que los vasos sanguíneos se dilaten. Por lo tanto, la presión arterial va a reducir. Pero que tampoco el paciente agarre y diga, no, dame 2 blisters y cuando ya vea esa sintomatología lo tomo. No. Es para que vaya a mejorar su calidad de vida y pueda llegar al hospital para los exámenes correspondientes, ¿no? Ahora, es importante que esta relajación va a activar a la guanilina ciclasa y esto va a permitir que la concentración de calcio en el interior de una célula cardíaca provoca una disminución. Entonces, es importante. Existen también otros vasodilatadores, isosorbide, el nitrito de amilo, la hidralacina, ¿no? El nitroprusiato. Ahora, isosorbide y nitroprusiato son los fármacos vasodilatadores más empleados. Isosorbide consideraríamos para pacientes ambulatorios y el nitroprusiato para pacientes hospitalizados. Ojo, nitroprusiato. Entonces, la función específica es liberar óxido nítrico. ¿Y por qué la necesidad de liberar óxido nítrico? Una persona que es hipertensa, ojo, dentro de su clasificación hipertensión primaria se va a establecer dentro de la idiosincrática que el cigarrillo contribuye a que haya una complicación en el tema de la presión arterial. ¿Por qué? Porque se ha comprobado que la nicotina del cigarrillo capta el óxido nítrico que se libera a nivel endotelial. Entonces, yo fumo más, la nicotina capta el óxido nítrico y mis vasos, en vez de dilatarse ante el aumento del flujo sanguíneo, se van a permanecer rígidos, producto de que el óxido nítrico ha sido captado por la nicotina. Entonces, en estos casos, tiene que utilizarse un fármaco vasodilatador para mejorar el flujo sanguíneo. Y estos fármacos, como les había mencionado, isosorbide para manejo ambulatorio y lo que es el nitroprusiato para manejo intrahospitalario. ¿Correcto? Dentro de los efectos adversos, taquicardia, producto de la misma vasodilatación, flushing. ¿Qué diferencia hay entre flushing y Cushing? A ver, alguien que me diga. ¿Qué diferencia entre flushing y Cushing? ¿Es lo mismo? A ver, revisen algunas opiniones. En alguna biografía lo van a encontrar como síndromes.
síndrome de Cushing, síndrome de Flushing. ¿Pero el síndrome de Cushing tiene que ver con la obesidad? Ya, con el acúmulo de grasa, correcto. El uso de corticoides le puede dar lugar al síndrome de Cushing, síndrome bufaloide, ¿no? ¿Y el Flushing? Enrojecimiento. Producto de la vasodilatación se genera un enrojecimiento facial, se puede generar algunos trastornos, ¿no?, correspondientes, como que el paciente se siente pues no con bochorno, pero va a estar rojo el paciente, y más si es de tez clara, ¿no?, es más notorio. Entonces, esa es la diferencia entre un síndrome caracterizado de Cushing o de Flushing. Cefalea, ¿por qué dolor de cabeza? Mayor irrigación de sangre a nivel cerebral y los vasos sanguíneos van a estar más prominentes, ¿no?, como tal. Edema periférico, hipotensión ortostática, pulso rápido, náuseas y hasta inquietud. Pero ya en sobredosis se consideraría un efecto contrario. Se consideraría como una cianosis a nivel de palmas. Cefalea intensa, cansancio, latidos cardíacos débiles, fiebre y crisis convulsiva. Las contraindicaciones, ¿en qué caso no utilizar pacientes con hemorragia? Claro, si el paciente sufre de hemorragia, algún trastorno de coagulación, no le puedo dar este fármaco porque va a acelerar mucho más. Bueno, una heridita nada más, o que se instile la nariz y se rompe un vasito sanguíneo, el paciente va a estar sangre constantemente. En pacientes con anemia, pacientes con IMA reciente, hipovolemia y según el uso clínico, HTA, ICC y angina de pecho, ¿no? Recuerden que los vasodilatadores son fármacos que, si bien es cierto, bueno, antes de utilizar un vasodilatador, podría yo utilizar algún producto que contribuya o mejora natural. ¿Qué producto podrían ustedes recomendar que genere vasodilatación? A ver, chicos. ¿El ajo podría ser? Es un agente vasodilatador. La cebolla. A veces, por ejemplo, a ver, lo que es el ajo y la cebolla son buenos expectorantes, ¿correcto? Pero a nivel de vasos genera vasodilatación. Una vez a un paciente le dije, cuando trabajaba a nivel de oficinas farmacéuticas, en vez de estar comprando sildenafilo constantemente, ¿por qué no en tu alimentación le incrementas más ajo o más cebolla? Y el paciente vino un día y sí, aumentó más pues, su consumo de ensaladas, a todo. Por ejemplo, comía arroz con pollo, ya no comía con crema, comía con ensalada criolla. Entonces me dice, sí, doctor, es verdad, me dice, yo gastando plata y pudiendo comprar un kilo de cebolla que me sale más corta. Y eso generaba un efecto vasodilatador y mejoraba su disfunción eréctil, ¿no? Lo malo es que la cebolla te deja una litosis un poquito marcada, ¿no? A comparar un sildenafilo y el uso de estos fármacos va a generar netamente daño. Si bien es cierto, no hay estudios comprobados, pero sí hay estudios en animales, no en humanos, sino en animales, donde se ha comprobado que el uso irracional de pastillas, sildenafilo, tadalafilo, entre otros, daña el hígado. Tener mucho cuidado en este caso. Así que si tienen sus pacientitos, mándenle a comprar cebolla, ¿no? O ajo también. Bien, dentro de los vasodilatadores consideramos también, pues, ¿no?, que estos van a relajar el músculo liso, disminuyendo la resistencia total. Consideramos inclusive hidralacina, hidrocruciato de sodio, diazóxido, minoxidil. Aquí algo muy importante, el minoxidil, aparte de ser un fármaco vasodilatador, también es usado para la caída del cabello, ¿no? Para el estimula los folículos pilosos, ¿no? Entonces es usado a la actualidad el minoxidil más para la caída del cabello, ¿no?, que para uso como vasodilatador. Ahora, claro que tiene que haber un tratamiento propiamente
Y hoy por la estética, tanto varones como mujeres se preocupan mucho más, ¿no? Hay otros casos de pacientes que ya pues es una caída irreversible y que tienen que ser internos, ¿no? Y según lo que me han comentado es una situación muy dolorosa y costosa sobre todo, ¿no? Bien, entonces, si es que tienen caída de cabello, minoxidil puede ser, pues no, como atomizador, según, pues no, recomendación por el especialista. ¿Ya? Entonces, minoxidil, lo también es tópico, ¿no? ¿Cómo? Tópico es. Claro, es tópico. Pero para caída de cabello. Claro, En el producto sí es por vía oral. ¿Ya? Pero les soy sincero, chicos, en nuestro país estos productos, como les mencionaba, nitrocloruro de sodio de forma hospitalaria y lo que es hidroxosorbido de forma ambulatoria. De ahí no hay otro. Nada más. Bien, entonces estos fármacos lo que van a provocar pues no generar una vasodilatación, como habíamos visto, generar el óxido nítrico y de esta forma pues no permitir que los vasos puedan incrementar su luz. Las indicaciones, por ejemplo, ¿no? La hidralazina, hipertensión arterial grave o crisis hipertensiva en el embarazo. Como segunda opción, recuerden que el primero era metildopa. La hidralazina se utiliza como última opción, ya que según la FDA lo catalogan como un fármaco dentro de la categoría C. Entonces, no es la primera elección a manejar. Nitroprusiato, crisis hipertensiva y emergencias hipertensivas, minoxidil, pérdida de cabello, bueno, correspondiente. Las contraindicaciones, paciente con hipersensibilidad, queropatía isquémica y el nitroprusiato, paciente con problemas de insuficiencia renal, embarazo, hipersensibilidad al medicamento. Finalmente vamos a hablar ahora de la digoxina y dentro de ello también existen otros fármacos, digitoxina, delanócidos o la guavaína. La digoxina ya sabemos que es el fármaco a utilizar. Pero ¿cuál es la función de la digoxina? La digoxina como tal es un fármaco que va a inhibir a la bomba sodio, potasio, ATPasa. ¿Qué va a generar esta bomba? Como habíamos indicado en su momento, va a generar, la fisiología normal de la bomba sodio, potasio, ATPasa es impedir que el potasio salga del interior de la célula, por lo tanto no va a haber intercambio de potasio por sodio, generando una disminución de la concentración de calcio en el interior de la célula. Esa es la función de la bomba, sodio, potasio, ATPasa. La pregunta sería, bueno, la digoxina al inactivar la bomba, ¿se llevará a cabo el trabajo de los iones con normalidad? Sí. O sea, quiere decir, yo bloqueo la bomba sodio, potasio, ATPasa y esto que va a permitir que el intercambio de potasio, la salida de potasio, el ingreso de sodio y luego el intercambio de sodio por calcio va a generar aumento de la contractilidad. Por ello es que la digoxina, ojo, la digoxina es un fármaco que aumenta la fuerza de contracción, generando un efecto inotrópico positivo, mas no tiene efecto cronotrópico, no provoca aumento de la frecuencia cardíaca, no provoca aumento del consumo de oxígeno. ¿Está bien? Vuelvo a repetir, la digoxina bloquea a la sodio, potasio, ATPasa. ¿Cuál es la función de esa enzima o de esa bomba? La función específica es evitar el intercambio de potasio por sodio. Y por lo tanto, si no sale potasio y no ingresa sodio, ¿qué va a traer como consecuencia? A ver. Vuelvo a repetir, la bomba sodio, potasio, ATPasa evita que el potasio salga, por lo tanto evita que el sodio ingrese y por lo tanto va a evitar el intercambio de sodio por calcio, las concentraciones de calcio bajan. Ahora,
el funcionamiento de la digoxina es inactivar a la bomba. Sale potasio, ingresa sodio, sodio por calcio y las concentraciones de calcio aumentan. Y ese aumento de las concentraciones de calcio va a traer como consecuencia el aumento de la fuerza de contracción. Efecto inotrópico positivo. ¿Correcto? La diferencia es que la digoxina no genera, ojo, no genera aumento de la frecuencia, no genera efecto cronotrópico positivo, no consume oxígeno. Por lo tanto, la digoxina es el fármaco ideal para un paciente con insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Podría manejar digoxina en HTA? No tiene sentido. ¿Para qué lo voy a inducir más a que su presión más se dispare? ¿Podría usar digoxina en angina del pecho? En un paciente que tiene angina del pecho, el corazón está así. Más trabaja, más crece, más endurece. ¿Para qué le voy a dar ese fármaco? Lo estaría, así cometiendo un error. Solo es específico para insuficiencia cardíaca congestiva. Cuando hay arritmias. Cuando hay bradiarritmias. Porque hay taquiarritmia, bradiarritmias. O sea, cuando el corazón no trabaja bien y quiere aumentar su fuerza de contracción, hay entonces un glucósido, en este caso cardíaco. Dice que va a actuar sobre la bomba netamente, a nivel sarcolémico, actúa sobre la bomba también sobre sodio y potasio, interactúa, es un intercambiador de sodio por calcio, lo que me mencionaba hace un instante, y en resumen, va a provocar el aumento de la contractilidad del corazón. Pero el problema es que la digoxina es un fármaco de estrecho margen terapéutico. Si yo utilizo este fármaco, tengo que utilizarlo bajo un monitoreo, ya que de una concentración mínima efectiva puede pasar rápidamente a una concentración mínima tóxica, ¿correcto? Porque es un fármaco de estrecho margen terapéutico. Si fuera de amplio margen terapéutico no habría problema, pero es de fármaco de estrecho margen. Bueno, lo que mencionaba, inactivar a la bomba sodio-potasio TPasa. Esto va a permitir el intercambio, la salida de potasio, el ingreso de sodio y finalmente esto genere el intercambio de sodio por calcio, ¿no? Generando aumento de la contractilidad del corazón. Dice, inhiben a la sodio-potasio TPasa, es una bomba. Esta bomba trabaja en base a una fuente de energía que es el ATP. ¿Cuántas bombas conocemos nosotros? Una, la sodio-potasio TPasa, y la otra, la hidrógeno, potasio TPasa, donde actúan los IBP, ¿no? Los inhibidores de la bomba de protones, omeprazol, lasoprazol, pantoprazol. Bien. Inhiben la sodio-potasio TPasa a nivel del músculo cardíaco, inhibiendo la salida de sodio e ingreso de potasio, aumentando el sodio citosólico, y esto genera, que el sodio active el intercambiador de sodio por calcio, ingresa calcio, aumenta las concentraciones de este mismo y aumenta el calcio citosólico, aumentando la fuerza de contracción correspondiente. Todo lo que he mencionado está acá en este resumen. En las células eléctricas dice el aumento de la fuerza de contracción cardíaca aumenta la presión arterial, inhibe el sistema nervioso simpático, disminuye la producción de noradrenalina y disminuye la actividad sobre los receptores beta. Justamente este es el factor importante, ojo, por la cual la digoxina no provoca aumento de la frecuencia cardíaca. Por este punto importantísimo, en las células eléctricas el aumento de la fuerza de contracción cardíaca aumenta la presión arterial y esto inhibe el sistema nervioso simpático. Si se inhibe el sistema nervioso simpático, ¿qué es lo que va a provocar? ¿Se libera o no se libera noradrenalina? No se libera. Por lo tanto, disminuye la producción de esta, disminuye su actividad sobre los receptores beta. Disminuye, propiamente la velocidad de conducción del impulso cardíaco. Y de esta forma genera un efecto cronotrópico
negativo, ya que no consume oxígeno, producto de que no aumenta la frecuencia cardíaca. Los efectos adversos: náuseas, vómitos, arritmias, indicaciones ICC, taquiarritmias auriculares y shock cardiogénico. Luego hablamos de la dopamina, que es un precursor. Ojo, la dopamina es un precursor. Nosotros liberamos dopamina fisiológicamente, sí, pero esta dopamina que estoy hablando es una dopamina como fármaco. ¿Está bien? A nivel, nosotros habíamos hablado de la cascada correspondiente. Y la cascada nos hacía referencia, para que se forme la dopamina, parte a través de un aminoácido esencial, que es la fenilalanina. De la fenilalanina, a nivel hepático, se va a transformar a un aminoácido no esencial, porque mi cuerpo mismo lo puede sintetizar, que es la tirosina. Y luego la tirosina, a partir de ella, por una actividad enzimática, se va a formar la dopamina correspondiente. Y esa dopamina se va a liberar a nivel del espacio intersináptico. Tenemos, bueno, ¿dónde se forman los neurotransmisores? A nivel presináptico. A nivel postsináptico vamos a encontrar ¿qué cosa? Los receptores. Si hablamos que se libera dopamina, estamos hablando que va a haber receptores dopaminérgicos de 1, de 2, de 3, de 4, de 5. ¿Correcto? Que son la familia de receptores específicos. Pero recuerden que la dopamina, una vez que se libera en el espacio intersináptico, van a trabajar dos enzimas importantes, la MAO y la POM, para regular el nivel de dopamina. Entonces, parte de ella se une sobre el receptor D1, parte de la dopamina se degrada y parte de la dopamina se vuelve a recaptar. ¿Y por qué se recapta la dopamina? Ya que por recaptación de la dopamina se libera por una actividad enzimática, se forma la noradrenalina y se libera al espacio intersináptico para actuar sobre receptores alfa y beta. Y por una desmetilación de la noradrenalina se forma la adrenalina. Entonces, quedémonos con la idea de la dopamina. La dopamina, como tal, dice que va a actuar sobre receptores dopaminérgicos. ¿Qué receptor dopaminérgico? Hablamos del receptor D1, que se encuentran a nivel de vasos renales, mesentéricos, cerebrales y otros. Esta D1 va a estar asociada a la proteína GS, estimulante, sistema efector, adenilado ciclasa. Se van a formar los segundos mensajeros correspondientes. Las acciones va a provocar normalmente, bueno, aumento en las concentraciones de calcio, vasodilatación a nivel renal, a nivel cerebral y a nivel mesentérico. Ahora, los efectos, normalmente, bueno, estos a su vez van a reducir el edema y van a aumentar a nivel del riñón la actividad y el funcionamiento renal. Y usos específicos, la dopamina para insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Correcto? Entonces, esta dopamina también va a actuar no solamente sobre receptores de 1, puede actuar sobre receptores de 2. Y los receptores de 2, estos se van a encontrar a nivel de glándulas suprarrenales. Actúa sobre una proteína GI y todo esto se ve inactivado. Cuando actúa a nivel de glándulas suprarrenales y estos receptores se encuentran en esas glándulas, va a disminuir la secreción de la aldosterona. Pregunta: si disminuye la secreción de la aldosterona, ¿qué estará provocando? Indirectamente, que el paciente no retenga sodio, y al no retener sodio, no retiene agua. ¿Correcto? Pero la dopamina no se puede utilizar de forma ambulatoria, la dopamina la utilizan de forma intrahospitalaria. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, como tal, es usado en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Está bien? Hay dos mecanismos. De 1,
aumenta la capacidad del riñón, ¿no? Vasodilatación renal, cerebral y mesenterio. De 2, a nivel de la corteza suprarrenal, y disminuye la secreción, no inhibe, disminuye la secreción de la hormona aldosterona. Ya para terminar, tenemos los agonistas adrenérgicos no selectivos, como el caso de la noradrenalina y la misma dopamina, ¿correcto? Los efectos adversos son muy complejos. Por ejemplo, a nivel del sistema nervioso, provocan ansiedad, insomnio, agitación, cefalea, pánico, alucinaciones, agresividad. A nivel oftalmológico provoca midriasis, visión borrosa. A nivel cardíaco, bradicardia, arritmias, palpitaciones, hipertensión, taquicardia, angina de pecho, infarto agudo de miocardio, edema pulmonar. A nivel de la piel, sudoración, palidez, necrosis y otros efectos correspondientes. En pocas palabras, manejarlo como prioridad para un cuadro de hipertensión, insuficiencia cardíaca, no. Me genera muchos problemas y pocos beneficios. Por ello es que es específico para insuficiencia cardíaca congestiva cuando un paciente ingresa, bueno, hospitalizado. La terapia, normalmente, no, como le he mencionado, en insuficiencia cardíaca o en crisis anafiláctica también. Recuerden que la noradrenalina o la adrenalina por desmetilación se utiliza en un shock anafiláctico. ¿Qué hacer si un paciente en su botica comienza a desarrollar una hipersensibilidad? Por ejemplo, viene, se aplica un alebrocol, ustedes le preguntan su receta, no tengo. El paciente dice, no, aplícame nomás, yo ya me he puesto, no hay problema. Pero en realidad es la primera vez que se va a poner, ustedes todo el día no han vendido nada. La norma te dice bien claro, no puedes aplicar, pero tú terco, ¿no? Entonces, aplicas el alebrocol, se desmaya, comienza a desarrollar una anafilaxia, se ahoga, edema de glotis. ¿Qué hacer en esos casos? Llaman al director técnico. ¿Qué harían? Corticoide. Pero la adrenalina, una mala administración lo puede mandar a la otra vida. Clorfenamina, por favor. Ya, yo le pregunto, ¿qué hacer? Clorfenamina con Dexapro. Ya, la dexametasona, antiinflamatorio y inmunosupresor, correcto. Y una clorfenamina, ya. Y derivarlo lo más rápido al hospital. Hospital. Para que le apliquen adrenalina, oxigenoterapia en forma constante, ¿no? Las situaciones de pacientes que fallecen por un cuadro de hipersensibilidad, más que todo, bueno, es por administración de fármacos antibióticos. Tener mucho cuidado. Como eso no les digo que otros fármacos pueden provocar hipersensibilidad, pero eso ya dependerá mucho de la característica del individuo. Otro de los fármacos que también provoca esa problemática es el metamizol. Tener mucho cuidado. Aparte que genera dolor, pacientes se descompensan, se caen y eso puede generar problemas críticos. Viene la policía, ¿qué pasó? ¿Cómo van a sustentar? Recuerden que una receta es un documento legal, te inhibe de cualquier responsabilidad. Si ustedes muestran la receta, acá está la receta, acá está el médico, háganle la consulta, yo solamente he atendido. Pero ¿saben qué van a caer ustedes? En que va a decir el policía, pero ustedes no pueden aplicar. ¿Por qué lo aplicaste? Ahí cometen el error. ¿Ya? Bueno, dentro de los efectos adversos de la dopamina, aumento de la frecuencia cardíaca, taquiarritmia, cefalea, uso clínico, ICC grave, hipotensión y shock cardíaco, ¿no? Bueno, la dobutamina también es uno de los fármacos beta-1 agonistas adrenérgicos. Esta dobutamina actúa sobre el receptor beta-1, estimula la proteína GS estimulante, adenisciclasa o adenilciclasa, aumento de la contractilidad del corazón. Efectos: palpitaciones, aumento de la presión arterial, taquicardia, arritmias, usos, insuficiencia cardíaca grave, descompensación de tipo cardíaco. Acá hay algo importante, ya que estamos cerrando el tema de terapias y problemas
cardíacos. Lo que se busca en la condición meta de tratamiento, sabemos nosotros que es una enfermedad, los problemas coronarios que se tiene que tratar, no curar. Sería en vano considerar que la enfermedad, hipertensión, angina, insuficiencia cardíaca, sería engañar. Pero sí, por ejemplo, ¿no? La condición entre un paciente entre 18 años y 80 años, la presión sistólica o diastólica debe estar en 140/90, menor de ese rango. Y ustedes dirán, pero ¿por qué pongo 18 años? Si es una persona joven, recién está saliendo al mundo, ¿no? O recién está viviendo. Hoy por hoy sabemos que el alcohol, las drogas y otro tipo de sustancias descompensa y deteriora mucho la vida de un paciente. Con esto no le digo que tiene hipertensión a los 18 años, son poco comunes, ¿no? En pacientes de 60-80 años, la presión sistólica debe estar, bueno, sistólica aislada, menor de 140 sobre 90. Y ya algún paciente con algún problema cardíaco, busca la forma que esté dentro de este, como máximo este rango. Diabetes asociada a hipertensión o algún problema coronario, busca la forma de que se reduzca más, 130 sobre 80. Paciente con alguna nefropatía, problema renal, igual, 130 sobre 80. Paciente con insuficiencia cardíaca, que la presión sea menor, 130 sobre 80. Pacientes que presentan desgaste de la función renal y presentan proteinuria, normalmente, pues no, 1 gramo cada 24 horas, menor de 125 sobre 35, ¿no? Lo que es la presión o meta de tratamiento. Las combinaciones, como hemos visto, puede haber uso asociado tiacídicos, diuréticos con beta-bloqueadores, tiacídicos, hidroproteacida más un YECA más un bloqueante o un ARA2. Bloqueador beta más hidropiridinas, bloqueadores beta más bloqueadores alfa, calcio antagonista más YECA más ARA2. Combinaciones menos efectivas, calcio antagonista con diuréticos. Miren, o sea, menos efectivo, beta bloqueadores con YECA o ARA2. También menos efectivo. Combinaciones para evitar beta-bloqueador con calcio antagonistas. Ahí sí potencia el efecto y a un paciente de lo que tiene hipertensión lo puede mandar al suelo a un cuadro de hipotensión. Calcio antagonista con bloqueadores alfa tampoco, y calcio antagonista con vasodilatadores directos tampoco. ¿Cuál es el algoritmo de la terapia estandarizada en adultos mayores de 60 años? Primero, modificar el estilo de vida. Dieta hiposódica. ¿Qué más? A ver, ¿qué recomendarían ustedes para poder realizar una modificación del estilo de vida? Mejorar su estilo de vida, o sea, un estilo de vida saludable, alimentación hipostódica, como dice usted, que haga ejercicio moderado, ¿no? Ya, ¿qué es un ejercicio moderado? Yo lo estoy pensando como paciente. Puede caminar 30 minutos, ¿no? Al día. ¿30 minutos? ¿Media hora? ¿De frente? No, o sea, yo lo mandaría primero en forma ascendente. Claro, de poco, ¿no? 10, 15, hasta 20 minutitos, 30. Claro. Y más aún con dependiendo la fase o la estación, también puede ser perjudicial. Sí. ¿Por qué le digo este tema o aclarando el tema de los ejercicios? Porque todo paciente dice, no, me inscribo mañana al gimnasio. Se sube a su flotadora, corre media hora, 1 hora, y el paciente ingresa por emergencia, por el choque brusco de la actividad física. Dieta hiposódica, no fumar, no estresarse, ¿no? Incluso hay unos terapeutas que no solamente es masaje, sino también, bueno, acupuntura, o sea, todo lo que venga en la medicina tradicional. Y para disminuir también, por ejemplo, su edema, ¿con qué plantas podrían manejar los frutos? Menta. ¿Ya? ¿Qué más? Eucalipto. ¿De qué forma? Como la piña, que es un diurético, que ayuda a eliminar. O sea, para eliminar líquido, la piña, ¿qué más? La cebada, ¿ya? ¿Qué más? La moringa, ahorita la moringa está dando la hora. Suele que también tenga su estado emocional, que esté tranquilo, porque a veces el estado emocional influye mucho en la hipertensión. Yo les hago una pregunta, a ver. Si una persona, tenemos un paciente A, profesional,
con cirrosis y un paciente B no profesional con cirrosis, ¿cuál cree que se descompensa más? Profesional. ¿Ah? El profesional. ¿Por qué? Porque conoce los síntomas. Sí, Por estrés. Porque él ya sabe cómo la enfermedad lo va a ir Va a ir descompensando. descompensando. En cambio, una persona que no es profesional no sabe. Y tampoco no es que viva su vida loca, sino que no sabe, no se estresa. Pero una persona que ha estudiado sí, pues. Conoce. Entonces, tener mucho en cuenta ese aspecto. ¿Ya? Tenemos el tratamiento, primero empezar con las tiacidas, baja dosis, beta-bloqueantes, YECAS, dihidropiridina de acción prolongada, combinarlas, entre otras, ¿no? Estos son pacientes adultos menores de 60 años. Pero ya cuando hablamos de pacientes mayores de 60 años, YECAS y ARA2 con diuréticos es el tratamiento normalmente a utilizar. Por eso había leído un artículo donde le hablaba de la hipertensión arterial histórica aislada. Y decía de que en pacientes mayores de 60 años, que era normal, por ejemplo, valores de 140 sobre 10, sobre 100 o 90, o sea que se consideraban dentro de los valores normales altos por su edad, ¿no? Y que también porque la aorta tenía ya, por los años, tenía un grado de elasticidad y había ya un deterioro a niveles del vaso sanguíneo, ¿no? Entonces se consideraban estos valores como normales en estos pacientes, ¿no? Con esta hipertensión arterial sistólica aislada. Sí, correcto. A esto le sumo, por ejemplo, a ver, ¿cuáles son los vasos más resistentes? ¿Los vasos sanguíneos o las arterias? Los vasos sanguíneos. Las arterias tienen mayor capacidad elástica, pero son delgaditas. Y cuando una persona, por ejemplo, presenta un caso de ateroma, ¿ya? La arteria, ojo, la arteria tiende a sufrir una alteración Muchos pacientes se preocupan y dicen cuando ya su presión está más de 130 en las sistólicas se asustan, ¿no? Entonces, una vez conversándome con un paciente, ¿no? Le decía, por su edad, o sea, también tampoco una persona de 70 años tampoco puede pretender tener una presión, si es que es ya hipertenso, tampoco puede pretender tener una presión de 120 o menos de 120 en la sistólica, ¿no? Entonces, le explicaba de eso, ¿no? Y sí, pues he escuchado conferencias donde hablan de la hipertensión arterial y que hablan de este tipo de hipertensión arterial sistólica aislada, ¿no? Y hablan de la elasticidad de la aorta, de los vasos de las arterias, en realidad, que con el paso de los tiempos, pues la contractibilidad constante hace de que se va a ver alterado y que se consideren esos valores dentro de los rangos normales. Ahora, ¿cuál es la más perjudicial? ¿La presión sistólica o diastólica? ¿Cuál es la más crítica, la que yo debo preocuparme? Sístole o diástole. Ya, vayan revisando y quiero que me mencionen con fundamento. Ya, miren, vayamos a este tema. Aterosclerosis. Ven el vaso sanguíneo, ¿no? Vemos la arteria, ¿no? Donde hay buena luz, buen espacio, pero ya el problema cuando consumimos alimentos altos en grasas saturadas, y acá tiene que ver el trabajo, ¿por qué se acumula la grasa a nivel de una arteria? Este es el trabajo de LDL, la lipoproteína de baja densidad, o considerado el colesterol malo, ustedes vulgarmente. Pero no hay que considerarlo como colesterol malo porque el LDL hace su trabajo. ¿Quién debería recoger esa grasa acumulada? El HDL, la lipoproteína, en este caso de alta densidad. El problema es que cuando una persona es hipertensa y sacas tu perfil lipídico, tu HDL es bajo y tu LDL es alto, tu colesterol alto, tus triglicéridos altos.
la pregunta, el profesional le pregunta al paciente, ¿qué consumes? Bueno, yo trabajo, me estreso y como no consumo bien mis alimentos, me toca comer Popeye, Kentucky, un chifita. Ay, sí, qué ¿Comes ensalada? No. Y ustedes si se dan cuenta, Miraflores, Surco, La Molina, todos son comidas rápidas. Yo un tiempo estuve trabajando como en una droguería, se endurecen y esto va a hacer que la arteria se debilite y se placa de vuelva. ateromas. ¿Alguna vez han comido un tocino? Sí. Ya, así todo rugoso, que no es una forma, pues no específica, así se vuelve la arteria. Entonces se debilita, se necrosa y finalmente, pues no, así, acá. Eso te lleva. ¿Ya? Esa es una arteria. Usted dirá, ¿y qué pasó? Claro, se endureció, se necrosó y es una arteria propiamente donde ya no va a haber circulación de sangre. Y si no hay circulación de sangre, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con él? Una isquemia. Una isquemia ¿qué conlleva? A un infarto. infarto. Entonces, no es que una arteria se debilita, pierde su capacidad funcional, sino también, bueno, que se necrosa y ya no tiene las funciones específicas. Miren este otro tipo de arteria, ¿no? Entonces, normalmente por esos tipos, o estos pacientes, perdón, que desarrollan esta complicación, sencillamente pues no tienen su vida contada. Pero esos ateromas que se pegan al vaso también pueden circular por el torrente. Claro, Puede- circulan y obstruyen. puede pasar Miren, más, acá vemos, por ejemplo, en esta imagen, ya, un vaso, una arteria, la grasa, y eso reduce el espacio de la luz. Por lo tanto, el flujo sanguíneo va a circular con dificultad. Y acá vemos, por ejemplo, la progresión de la placa ateromatosa. Una arteria correcta, 0% de placa de ateroma, una arteria con 30%, 65%, 90% y el espacio de la luz se va achicando. Y Es reversible eso, ¿no? mediante algunas cirugías introducen unos catéteres, pero si son placas ya gruesas, donde ya la arteria ha perdido, recuerden que es delgada, donde ha perdido esa consistencia, así te introduzcan algunas cánulas para desaturar, ya no generan. Lo normal en estos tipos de pacientes son pacientes obesos, muy marcados. En Estados Unidos, por ejemplo, ellos comen mucha comida chatarra. Y ellos, su característico, ¿cómo es? Bien marcado, pues, ¿no? Obesidad muy elevada, mórbida más que todo. Bien chicos, quedamos aquí y nos vamos a la parte de la